Shalom, mis queridos, mis amados hermanos. Les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos en una hora muy especial. Es la hora consagrada para Dios, para entregar el culto de los miércoles. Así que vamos a iniciar el culto con una oración a fin de que nuestro culto sea conforme a su voluntad y que seamos bendecidos por nuestro buen Dios. Vamos a iniciar entonces con una oración. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Amén. Mi Dios altísimo, de pleno amor y de gracia, te agradecemos. Reconocemos que tú nos has cuidado durante estos últimos 3 días y hoy nos ha guiado para esta hora consagrada para ti, para este encuentro especial contigo, por lo que te elevamos nuestra gratitud, alabanza y adoración de corazón. Señor, sin embargo, aún estando siempre en tu gracia, pero por nuestra debilidad, hemos sufrido la tormenta de la vida. Por ende, venimos cargados de preocupación y de heridas, de las cuales venimos a ti con fe, porque te creemos, te aceptamos a ti, Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Por eso pedimos, a través de este culto, que todas nuestras cargas sean descargadas, nuestras heridas sean sanadas, nuestros pecados limpiados, los problemas resueltos, las heridas sanadas. Y que así sea un momento de plenitud de tu gracia, de tu presencia del Espíritu Santo. Por eso, Señor, con confianza te entregamos todo de nosotros y oramos en el nombre de nuestro buen Señor Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Adoremos a nuestro Dios con una alabanza. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres, Señor. Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres, Señor. Dios, tú eres digno de recibir toda adoración.
Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Y ahora vamos a leer la palabra de Dios. Seguimos en los cultos de los miércoles con el libro de Salmos. Hoy nos toca ver Salmo capítulo 18, desde el versículo 20 hasta el versículo 30. Salmo 18, 20 al 30. Vamos a leer juntos. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él. Me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y el recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar antes de escuchar la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, muchas gracias porque sentimos tu presencia, porque estamos confiados que tú has recibido nuestra alabanza y nuestra oración. Señor, ahora estamos en el momento donde vamos a escuchar tu palabra. Utiliza, Señor, a este siervo como tu instrumento, para que diga solamente tu palabra, que tú hables directamente a través de este instrumento, que no haya agregación humana ni resta humana, solamente tus enseñanzas. Protégenos, Señor, con tus ejércitos de los cielos. Cuídanos de nuestros corazones, cuídanos de nuestras mentes y nuestro espíritu. Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Y que esta predicación sea fructificante para toda la congregación. Señor, dejamos totalmente en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Salvador, Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Continuamos con el libro de los Salmos y a través de las palabras estamos siendo enseñado por su sabiduría y también bendecido por su gracia. Habíamos dicho que lo que nuestro Dios quiere de nosotros, básicamente, sustancialmente, es tener comunión de amor con Él. Dios nos creó desde el principio como su imagen a fin de comunicar, a fin de tener comunión con nosotros. Y cuando fuimos destituidos de su gloria por nuestro pecado, Él no escatimó para entregar su unigénito Hijo para hacer el sacrificio de expiación de nuestro pecado. Y así nos salvó, nos recuperó para volver a tener comunión con Él. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros podemos decir con seguridad, desde el principio hasta ahora y hasta la eternidad, todo es por mérito de nuestro Dios. Todo es la gracia de Dios. Son bendiciones que recibimos por la gracia de Dios. Por eso no podemos dejar de agradecer. Por eso no podemos dejar de gozar con su presencia. Amén.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, a pesar de que somos agraciados por Dios, pero igualmente sufrimos las crisis y los dolores. Cuando sabemos que los sufrimientos y los problemas son causados por nuestros propios errores o nuestras propias faltas, podemos por lo menos entender y de esa manera aceptar el sufrimiento. Pero muchas veces son inexplicables, inentendibles. A pesar de aparentemente que estamos siendo fiel con Dios, estamos en su justicia, sin embargo llegan los problemas, llegan las tormentas. Entonces nos cuesta aceptar, duelen más. Y por eso nos quejamos, por eso nos enojamos inclusive. Tenemos a David, que es el escritor de Salmo 18 que tenemos como texto de hoy. Era un hombre agraciado por las grandes bendiciones de Dios, mucho más que muchas personas. Pero cuando vemos su vida, también podemos descubrir que él no ha tenido una vida fácil. Su vida también está llena de tormentas. A veces eran por sus propios errores, pero muchas veces, aun a pesar de su fidelidad a Dios, han llegado los problemas. Y muchas veces inentendibles. Pero sin embargo, David siempre confió plenamente a Dios. Y por eso le oró, le cantó a él. Porque siempre creyó que la voluntad y la justicia de Dios. Y no perdió la esperanza. Siempre se acercó orando y cantando. Esta fue la mayor virtud de David, la que tenemos que aprender. Como dijimos, este Salmo capítulo 18 es una de las tantas oraciones de David en las dificultades inentendibles. Nosotros vimos la última vez que tocamos este capítulo 18, leímos desde el versículo 1 al 19, donde David ora a Dios, clama a Dios pidiendo salvación. Pero a partir del versículo 20, que es el texto de hoy, vemos que la forma de oración de David ha cambiado totalmente. Vemos versículo 20. Jehová me ha permitido conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. De repente, a partir de este versículo, David, en vez de clamar por su salvación, ahora está pidiendo a Dios que él sea premiado y recompensado según su justicia y limpieza. Entonces la pregunta, ¿será que la justicia y santidad de David era tan suficiente como para pedir un premio, una recompensa a Dios? La respuesta, por supuesto, no. David fue realmente un gran hombre, pero nunca tan justo y santo como para reclamar premio y recompensa a Dios. Más bien, en muchas ocasiones mereció realmente el castigo de Dios. Mis queridos hermanos, en toda la historia el hombre ha procurado por sí mismo para ser justo y santo. Y seguimos esforzando. Seguimos haciendo esfuerzos para que seamos más justos, más santos. Sin embargo, hasta hoy en día, ni una persona, ni un solo ser ha podido llegar a ser tan justo, tan santo por sí solo para reclamar su premio a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo David? David está diciendo, quiero mi recompensa, quiero mi premio,
por mi justicia y por mi santidad. ¿Acaso Él no está sabiendo que eso es imposible? Mis queridos hermanos, son salmos cantados y orados por David, pero tenemos que tener en cuenta que se trata de la palabra de Dios. Dios ha puesto inspiración en la boca, en la mente y en el corazón de David para que cante de esta manera, pero para nosotros son palabra de Dios. Es decir, hay enseñanza y mensaje de Dios en esta clamación de David. ¿Y qué será la gran enseñanza de Dios para nosotros? La justicia y santidad que David se refiere, por supuesto que no son las mismas que este mundo considera. No es por la visión, no es por la medida de valor de este mundo, la justicia y la santidad que David está hablando. Vemos en el versículo 21, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. David está declarando que ha guardado el camino de Dios y no se ha apartado impíamente de Dios. Es decir, la justicia y la santidad que David se está refiriendo, se trata de no apartar del camino de Dios impíamente. Entonces ahora otra pregunta, ¿qué significa entonces no apartar impíamente del camino de Dios? Seguimos con el versículo 22. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Este versículo está hablando de los estatutos según el juicio de Dios. Está diciendo que David ha permanecido en los estatutos según el juicio de Dios. Sabemos que el poder de nuestro Dios es sin límite. Es un poder omnipotente. Pero eso no significa que Él hace cualquier cosa. Porque Dios es también omnisciente, es decir, tiene una inteligencia, una sabiduría sin límite, perfecto y completo. Por eso Él establece sus estatutos, es decir, su camino con su inteligencia infinita y perfecta. Y esto lo establecido por Él, Él hace cumplir con su poder infinito también. Por tanto, el camino de Dios se refiere al camino establecido por su omnipotencia y omnisciencia. Es el camino de Dios. Y esto teológicamente decimos, la gracia por la soberanía de Dios. La gracia soberana de Dios. Por tanto, lo que David está diciendo, la justicia y la santidad, es la permanencia en la gracia soberana de Dios. Es lo que está diciendo. Esta fórmula es muy importante porque es la verdad de Dios en primer lugar y en segundo lugar es una doctrina que tiene que establecerse como base de nuestra fe. Y seguimos viendo en el versículo 23, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. ¿Se dan cuenta que David está confesando que él tiene maldad? Mi maldad. Reconoce que en él hay maldad, hay pecado. Pero sin embargo habla de algo que guarda de su propia maldad, que es recto para con Dios. Él no es justo y santo porque él no tenga maldad. Atención, él dijo que era justo y él dijo que era santo, por tanto reclamaba su recompensa y su premio. Pero su justicia y su santidad, no porque él no tenga la maldad, sino porque es guardado por la gracia soberana de Dios, que es ser guardado en el camino de Dios, mis queridos hermanos. Parece una ironía, ¿no?
Cuando el apóstol Pablo estaba en plena actividad, aparece un gran maestro de la palabra, era el famoso Apolo. Hechos capítulo 18, versículo 24 y 25 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo del espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí aparece una ciudad llamada Alejandría. En aquella época, Alejandría era el centro de los conocimientos, centro de la ciencia. Y Apolo nace y crece y aprende en esta gran ciudad toda la ciencia, inclusive la escritura, es decir, la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y seguimos viendo en Hechos capítulo 18, en el versículo 26, donde dice: y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolo, como profundo conocedor de la escritura, enseñaba en la sinagoga con gran autoridad, por supuesto. Inclusive enseñaba en lo concerniente al Señor Jesús. Pero por lo visto que él no tenía conocimiento del camino de Dios. Es decir, él no sabía de la gracia soberana de Dios. Apolo, como los intelectos de la época, creía que el hombre por sí mismo podía llegar a la justicia y a la santidad. Si el hombre propone honestamente y evita el mal y procura el bien, entonces sería justo y santo. Y en ese sentido, él presentaba a Jesús como ejemplo, hasta con denuedo en la sinagoga. Sin embargo, para los ojos de la pareja Priscila y Aquila, que ellos no eran intelectos como Apolo. En comparación de Apolo, eran personas comunes. Son personas que se dedicaban a fabricar tiendas. Tal vez no tenía el conocimiento de Apolo, pero sí tenía conocimiento del camino de Dios. Conocían la gracia soberana de Dios. Entonces estos esposos Priscila y Aquila les llama a este gran maestro y enseña sobre el camino de Dios. Que la justicia y la santidad nunca será por el hombre. Es imposible por el hombre. Solo es posible con la soberanía, con la soberana gracia de Dios, que es el camino de Dios. Ahí Apolo aprende al fin realmente lo que significa la gracia de Dios. Para esa época, el Señor Jesucristo. Su mérito y su gracia. Y a través de su mérito y su gracia, sí el hombre puede tener la justicia y la santidad. Mis queridos hermanos, David, en aquella época, cantando y orando este Salmo capítulo 18, él tuvo conocimiento, por la gracia de Dios, que todo hombre es pecador y por tanto no puede dejar de pecar. Y por ende nunca puede ser justo y santo. Pero sin embargo, él conoció, también por la gracia de Dios, que Dios hace para que seamos guardados en su justicia y en su santidad. Dios declara, Dios considera recto a aquellos
que permanecen bajo su gracia. Es la enseñanza que hoy estamos rescatando, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, queremos ser recto, queremos ser justo, queremos ser santo. Y procuramos y no conseguimos, fracasamos y por eso estamos tristes, a veces enojados, a veces estamos quejándonos. Mis queridos hermanos, no es por ahí el camino. El camino es de Dios. Es la soberana gracia de nuestro Dios. Vemos en el versículo 30 que dice demasiado claramente: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, que es la verdadera, se está refiriendo que es la verdad. Escudo es para todos los que en él esperan. Repetimos una vez más: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolado la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Amén, aleluya. David está cantando que el camino de Dios es perfecto porque es la palabra acrisolada, la palabra verdadera de Dios. Y este perfecto camino de Dios, es decir, la gracia soberana de Dios, servirá como escudo para los que permanecen en su gracia, mis queridos hermanos. Esta gracia de Dios se perfeccionó con la entrega de nuestro Señor Jesucristo como el sacrificio de expiación, su muerte en la cruz, con su sangre, con su vida. Por tanto, todo aquel que cree en Él y permanece en Él, arrepintiendo de su mal, entonces será guardado con la gracia de Jesucristo. Será guardado con la gracia soberana de Dios, y entonces seremos considerados como recto, como justo y como santo, mis queridos hermanos. Pero mis queridos hermanos, si comenzamos a confiar en mis experiencias, mi supuesta carrera de fe, mis entregas, mis conocimientos y mis méritos, etcétera, etcétera, entonces la justicia y de santidad de Dios se irá desapareciendo, se irá derrumbando, y en ese lugar invadirá mi pecaminosidad. Es decir, levantará cabeza mi egoísmo, mi arrogancia, mi concupiscencia, mis queridos hermanos. Al ser cristiano, todos queremos ser justos y santos delante de Dios. Es un deseo nuestro, porque Dios nos ha puesto esa actitud en nosotros. Pero mis queridos hermanos, olvidemos que podremos lograr solamente con mi voluntad, con mis intentos, con mis esfuerzos, con mis méritos. Nada. Solamente es posible con la soberanía, con la soberana gracia de Dios, con el camino de Dios. El camino que fue hecho que sea perfecto bajo el juicio y de sabiduría de Dios, que es la gracia soberana de Dios, perfeccionado por nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo final. Tenemos muchos problemas y sufrimientos inentendibles como nunca. ¿Se dan cuenta que hay cosas que nos hacen sufrir, nos atacan? Son injustos, inentendibles, inexplicables. Por eso, mis queridos hermanos, el Salmo capítulo 18 nos sirve de mucha enseñanza. Sabiduría de Dios. Tenemos que orar y alabar como David, confiando plenamente a Dios. Y hay que orar, hay que clamar, hay que decir así como somos, como la cosa que es. No hay nada para esconder. Hay que destapar totalmente, hay que ser sincero, descubierto a Dios. Y después, como aprendimos hoy,
tenemos que permanecer en la gracia soberana de Dios. Es decir, la gracia perfeccionada por nuestro Señor Jesucristo, en su gracia, confiando en su mérito, en su obra. Entonces, nuestro Señor Jesús nos guardará del pecado y del poder del mal. Seremos declarados como justo, como santo por el mérito y la gracia de nuestro Señor. Entonces, mis queridos hermanos, sí, como David, podremos cantar con fe y gozo, diciendo: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Aleluya. Mis queridos hermanos, qué enseñanza maravillosa. Imagínense si la justicia y la santidad fuese por nuestro mérito. Si fuera necesario, aunque sea un porcentaje de nuestro esfuerzo, entonces nunca conseguiríamos. Pero sin embargo, Dios puso bajo la gracia de Él su soberana justicia, su soberana gracia. Entonces, si permanecemos en su gracia, si permanecemos en Jesucristo, si tomamos su cruz confiando en el poder de su sangre, mis queridos hermanos, seremos declarados justo y santo. Amén, aleluya. Y así podremos gozar, podremos declarar con confianza que sí merecemos premio y recompensa de nuestro Dios. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús, que todos recibamos el premio y la recompensa de Dios. Amén y aleluya. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu preciosa enseñanza. Señor, muchas veces que quisimos llegar supuestamente a ser justo y santo a través de nuestros propios méritos, Señor. Y también criticamos a aquellos que no procuran, aquellos que no llegan, aquellos que no esfuerzan. Porque muchas veces dejamos de entender que todo es por tu gracia. Hoy, Señor, hemos aprendido algo muy importante y queremos ser como David. Señor, muchas gracias porque tú has logrado totalmente esta gracia, totalmente el camino de Dios para nosotros. Hoy, Señor, confiamos en ti y te aceptamos y nos arrepentimos, Señor. Señor, gracias por dar tu gracia y declaramos una vez más que somos justos, que somos santos en tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios.
presencia, Señor, ¿quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Queremos más de tu amor y tu presencia, revelándonos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia, revelándonos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia, revelándonos más y más de tu gloria. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Oh, oh. Amén, aleluya, gloria a Dios. Llegamos al punto final de este culto. Vamos a terminar entonces, como siempre, con la oración que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.